Me da mucho gusto que me acompañes en este tutorial en el que vamos a abordar el tema de arreglos de memoria. Les recuerdo que estamos enseñando el uso del software que se llama Raptor, que es un software que permite hacer algoritmos computacionales con la metodología de diagramas de flujo. Y en esta ocasión vamos a manejar o a explicar la parte teórica de lo que se denomina arreglos de memoria, que no es otra cosa más que una estructura de datos. Pues bien, mira, cuando se concluya con este tema, el lector va a ser capaz de diseñar algoritmos computacionales que permitan el almacenamiento de un conjunto de datos relacionales y del mismo tipo en la memoria principal de la computadora. También va a ser capaz de comprender la estructura de datos de arreglos de memoria unidimensional, así como comprender la estructura de datos de arreglos de memoria bidimensional. Vamos de manera general a explicar lo que es un arreglo de memoria. Miren, cuando se tiene un conjunto de datos similares que tienen las mismas características técnicas y cuyo nombre se puede generalizar con la misma definición, pueden someterse a un tratamiento de información utilizando la memoria RAM como medio de almacenamiento y procesamiento. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con un conjunto de datos similares? A las calificaciones de varios alumnos o a las ventas diarias de un establecimiento. Hay muchos ejemplos más, ¿verdad? Ahora, para ver lo que es un arreglo de memoria unidimensional, es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de elementos que tienen las mismas características técnicas en celdas contiguas de la memoria RAM, relacionadas por tener el mismo identificador. Cada celda puede referirse mediante el mismo nombre de variable y un subíndice que indica el lugar o posición ordinal que ocupa cada una de ellas. Los corchetes son caracteres que acompañan a manera de sufijo a los identificadores variables numéricos que son arreglos de memoria. Vamos a hablar de lo que son las celdas contiguas y un subíndice. Veamos. Las celdas de un arreglo de memoria unidimensional pueden concebirse como una columna de Excel. Observen bien, una columna de Excel. Las celdas en la memoria RAM físicamente están contiguas. Tienen el mismo nombre de identificador, es decir, el mismo nombre de variable, y se distinguen por el subíndice que indica el lugar o posición. Hay que mencionar que hay subíndices estáticos y dinámicos. A los arreglos unidimensionales informalmente se les llama vectores. Veamos aquí cómo tenemos este ejemplo, este diagrama de flujo donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 assignment. Y vean ustedes la flecha que apunta, decimos 227 apunta hacia vector 1. Pero, ¿qué significa la palabra vector? La palabra vector es el nombre de la variable. Y los corchetes y el número que está en medio de los corchetes indica la celda. Es decir, ¿cómo interpretar estos assignments? Decimos, el 227 se asigna a la celda 1 de la variable vector. Luego, el 139 se asigna a la celda 2 de la variable vector. Luego, el 417 se asigna a la celda 3 de la variable vector. Entonces, todas las variables se llaman vector. ¿Cómo las distinguimos cada una de las celdas? Por el subíndice que está entre corchetes. Ahora bien, el subíndice en este caso son números, pero pudieran ser variables. Cuando son números se le dice que son subíndices estáticos. Cuando lo que está en medio de los corchetes es otra variable, se dice que es un subíndice dinámico. Ahora, hablemos de los arreglos de memoria bidimensional.
Es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de elementos que tienen las mismas características técnicas en celdas contiguas de la memoria RAM relacionadas por tener el mismo identificador. Cada celda puede referirse mediante el mismo nombre de variable y dos subíndices que indican el lugar o posición matricial, ya sea filas y columnas. Los corchetes son caracteres que acompañan a manera de sufijo a los identificadores variables, que son arreglos de memoria bidimensionales. Miren, para ver solamente un ejemplo donde podemos aplicar lo que es los arreglos bidimensionales, pensemos en un sistema de ecuaciones que tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Vean la primera ecuación: 50x más 60y más 70z igual a 0, y así sucesivamente. Ahora, los números que acompañan a las variables se les llama se les llama coeficientes. Y aquí lo que estoy haciendo es una matriz de coeficientes. Vean ustedes que esta primera fila son exclusivamente los coeficientes de la primera ecuación. La segunda fila son los coeficientes de la segunda ecuación, y la tercera fila son los coeficientes de la tercera ecuación. Ahora, esto que ya está aquí organizado por filas y columnas, podemos verlas también como una matriz de posiciones. Tenemos por ejemplo, 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2. ¿Qué significa esto? El primer número se va a referir a las filas y el segundo a las columnas, de tal manera que podríamos decir el 75 está en la fila 2, columna 3. El 100 está en la fila 3, columna 1. El 70 está en la fila 1, columna 3, y así sucesivamente. Ahora, la representación matemática de esto vendría a ser como está en esta columna. Tenemos matriz entre corchetes 1,1 igual 50, matriz entre corchetes 1,2 igual 60, y así sucesivamente. ¿Cómo debemos de interpretar esto? El 50 se asigna en la celda fila 1, columna 1. El 60 se asigna en la fila 1, columna 2. El 70 se asigna en la celda fila 1, columna 3. Y así sucesivamente lo podemos interpretar. Ahora, si lo llevamos esto a un ejemplo de Raptor, vean, aquí lo tenemos. Las celdas de un arreglo de memoria bidimensional pueden concebirse como una hoja de Excel. Las celdas en la memoria RAM físicamente están contiguas, tienen el mismo nombre de identificador, es decir, el mismo nombre de variable, y se distinguen por los subíndices que indican una posición de tipo matricial. Hay subíndices estáticos y dinámicos. A los arreglos bidimensionales informalmente se les llama matrices. Y veamos aquí cómo tenemos assignment. Y vean ustedes ¿qué indica que la palabra matriz esté en todos? Indica que ese es el nombre de la variable. Pero lo que estamos viendo ya entre corchetes serían los subíndices. Y como lo habíamos dicho anteriormente, el 50 se asigna en la celda 1,1. O sea, fila 1, columna 1 de la variable matriz. El 60 se asigna en la fila 1, columna 2 de la variable matriz. El 70 se asigna en la fila 1, columna 3 de la variable matriz. Y así sucesivamente. Vean ustedes cómo está aquí expresado, ¿verdad? Ahora, si ustedes notan, todos los elementos que están entre corchetes son números y se les llama, por tanto, subíndices estáticos. Pero estos números podrían sustituirse. ¿Sí? Lo que está entre corchetes, en lugar de ser números, podrían ser variables y se les llama subíndices dinámicos. ¿Sí? Simplemente un ejemplo de un conjunto de datos similares de tipo matricial podría ser, por ejemplo, una empresa que tiene 5 sucursales y que desea capturar las ventas mensuales de cada una de ellas. En este caso, el arreglo puede ser de 5 por 12, porque son 5 sucursales y 12 meses, o de 12 por 5. Ya cómo acomodemos las filas y las columnas, eso ya queda a disposición o a discreción del programador. A partir de ahí se puede generar mucha información, como las ventas totales por mes de todas las sucursales, o las ventas anuales por cada sucursal,
o la venta total anual de todas las sucursales. Y podríamos decir, bueno, ¿cuál sucursal vendió más? ¿Cuál sucursal vendió menos? Etcétera. Este tipo de preguntas podríamos responderlas a través de la programación que nos permitan sumar o todos los elementos de la matriz, o sumar por fila, o sumar por columna. ¿Sí? Entonces, esa es la utilidad que tienen los arreglos de memoria bidimensionales. Obviamente vamos a ir paso a paso haciendo ejemplos, primero para arreglos de memoria unidimensional y luego para arreglo de memoria bidimensional. Entonces, con esto hemos terminado lo que sería la parte teórica de lo que son arreglos de memoria, y que podamos ver cuáles son las ventajas de almacenar datos en la memoria RAM bajo la estructura de datos de un arreglo de memoria. Pues bien, y cómo van a darse cuenta que la gama de problemas que podemos resolver aumenta cuando utilizamos arreglos de memoria unidimensionales o bidimensionales. Vamos a dar por concluido este tutorial para que podamos entrar a preguntas, comentarios, dudas.